Bueno, definición, gases combustibles. Los gases combustibles son aquellos elementos combinados con oxígeno en ciertas y determinadas condiciones, dan origen a un proceso químico llamado combustión y que se utilizan con el objetivo de generar calor. Clasificación de gases combustibles. Primero, gas natural, gas licuado, gas manufacturado, biogás y otros gases combustibles. Nosotros en instalaciones industriales vamos a ver instalaciones de gas natural. Sin embargo, a modo de información general, vamos a ver qué es cada uno de estos gases combustibles y cómo están compuestos. Empezamos con el gas natural. Es incoloro, incoloro, no tiene sabor, está formado por una mezcla de hidrocarburos livianos, zaraza, puede encontrarse en yacimientos subterráneos, asociado o disociado del petróleo. Eso quiere decir que en pozos de petróleo puede también que haya gas natural o pueden ser pozos exclusivos para gas natural. Sus componentes pueden variar según el yacimiento, pero en general posee la siguiente composición. Cuando el gas no está asociado al petróleo, de un 95 a un 98% de metano, y cuando está asociado al petróleo, al pozo de petróleo, entre un 60 y un 80% de metano. A partir de ahí, todos los otros gases que componen el gas natural tienen menores porcentajes respecto del porcentaje principal, que es el gas metano. Propiedades del gas natural, según su composición, son poder calorífico de 4.000 a 9.500 kilocalorías por metro cúbico. Y la densidad relativa, ya vamos a ver por qué es importante la densidad relativa, es de 0,6 a 0,7 respecto del aire. Como es menor, o sea, cuando hablamos de densidad relativa, cuando decimos relativa, siempre lo relativo es relativo a algo. En este caso es relativo al aire. Al ser esa relación menor que 1, 0,6, de 0,6 a 0,7, quiere decir que el gas natural es más liviano que el aire. Al ser más liviano que el aire, tiende siempre a ir para arriba. ¿Está bien? Si nosotros abrimos una hornalla de una cocina que se alimenta de gas natural, el gas va a tender a ir para arriba. El gas natural constituye la tercera fuente de energía a nivel mundial después del petróleo y del carbón. El petróleo lidera el ranking de energético, podríamos decir, con el 35,6, después le sigue el carbón con el 28 y ahí cerquita el gas natural con 23,8%. ¿Qué ventajas tiene el gas natural respecto de algunos combustibles líquidos? No requiere de grandes procesos de depuración. Eso quiere decir que se extrae prácticamente como se va a proveer a la industria o al hogar. ¿Está bien? No necesita ni mucha refinación, es solamente un filtrado, un poco de odorización, y bueno, a quemar. No es tóxico. Es fácil para medir. Los medidores de gas natural son bastante sencillos. Ya vamos a ver un poco más adelante que hay distintos tipos de medidores de gas natural, pero en general es un gas que es fácil para medir. No requiere almacenamiento por parte del usuario. Y esto acá es importantísimo. ¿Por qué? Y van a ver en lugares en donde no hay gas natural, generalmente en lugares que tienen un consumo relativamente alto de gas, como podría ser un hotel, van a ver esos Zeppelin
que saben poner adelante de la fachada de los hoteles. Un Zeppelin blanco generalmente tiene un logo de YPF, y a esos Zeppelin los tienen que recargar con gas licuado de petróleo, que no es gas natural. Entonces, ¿qué me implica eso? Y me implica tener una bomba adelante de mi establecimiento, en el caso de que fuera un hotel. Hay muchas casas que también tienen esos Zeppelin, pero me implica básicamente tener una bomba. ¿Por qué? Y porque tengo un reservorio de un combustible que es altamente inflamable y en algunas condiciones es explosivo. No sé si se acuerdan, me parece que fue el año pasado o el anteaño pasado, no sé si estábamos en pandemia todavía, que explotó una pizzería que estaba por allá por Ruta 20. Explotó una garrafa de 10 kilos. No sé si habrán alcanzado a ver por las imágenes que salían por los medios de comunicación, el daño que es capaz de hacer una garrafa de 10 kilos. Si uno la mira así, es relativamente chiquita. Pero bueno, tiene tanto combustible ahí adentro y tiene tanto poder calorífico todo el combustible que está ahí adentro, que es capaz de tumbar una casa, una garrafa de 10 kilos. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene el gas natural es que viene directamente desde la cañería a nuestro establecimiento. No necesito ninguna reserva de nada. Entonces, en ese sentido, respecto al gas licuado de petróleo, tiene una gran ventaja. Tiene una combustión limpia. Tener una combustión limpia implica que no haya residuos de combustión. ¿Está bien? No hay residuos de combustión, no hay hollín, siempre y cuando las mezclas estequiométricas estén correctas y el aparato que esté quemando esté funcionando bien. Y tiene una llama fácilmente regulada. Peligros. Facilidad para formar mezclas explosivas. Hace aproximadamente 8 años más o menos, 8 o 10 años, yo todavía vivía en Nueva Córdoba, Pueyrredón, entre Trejo e Independencia. En esa misma cuadra explotó un departamento porque alguien entró y prendió la luz. Creo que la chica, según lo que decían, se había ausentado por una semana, había quedado algo no del todo bien cerrado, se generó una mezcla explosiva. Generar una mezcla explosiva quiere decir que la mezcla del oxígeno que hay en el aire con el combustible que hay en el aire está por encima del límite de explosividad. Ante la presencia de una fuente de calor, que pudo ser el arrancador de un fluorescente, el departamento explotó. Y créanme que desde abajo se veía solamente el hueco, voló absolutamente todo. El departamento estaba enfrente del IT, que está ahí sobre Pueyrredón, entre Independencia y Trejo, y desde la vereda del IT había, bueno, ventanas, vidrios, ropa, hay una planta grande, las plantas son grandes ahí, toda la ropa en las plantas. Bueno, no quedó absolutamente nada dentro del departamento, nada, 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 nada. Voló todo. Por lo que hay que tener cuidado porque se forma una mezcla explosiva con facilidad, por lo que hay que tener en cuenta que todas las válvulas deben estar bien mantenidas, todo debe cerrar bien, debo tener medidas de seguridad en caso de que exista alguna pérdida, contar con detectores de gas, siempre si estoy hablando de una industria, ¿no? Puede causar asfixia por desplazamiento del oxígeno, si bien no es tóxico, en un ambiente que está todo lleno de gas natural, si yo entro, obviamente que no voy a tener oxígeno y voy a morir por asfixia. Y otro peligro es que es inodoro y también es incoloro. Lo de inodoro quiere decir que no tiene olor, pero eso es a pie de pozo. Cuando se extrae,
el gas no tiene olor. En tratamientos posteriores, al gas se lo odoriza con una sustancia que tiene un aroma particular, para que no sea confundido con ningún otro olor, y que tengamos asociado que ese olor particular corresponde a gas natural que hay en el ambiente. O sea, si ustedes se ponen a pensar, el olor que tiene el gas natural no lo pueden asociar con otra cosa más que no sea gas. Entonces es por eso que se lo odoriza con esa sustancia, para que podamos detectarlo con la nariz. Lamentablemente, al no tener olor y no tener color, no podemos detectarlo en el ambiente si no estuviera odorizado. Bien. Siguiendo con la clasificación de gas, vamos a el gas licuado. El gas licuado de petróleo, GLP, es un producto compuesto por propano, butano o una mezcla de ambos. Habíamos dicho que el gas natural estaba compuesto principalmente por metano. El gas licuado de petróleo está compuesto por propano, por butano o una mezcla de ambos. Se obtiene del proceso de refinación del petróleo y de plantas recuperadoras de gas natural. Tipos de gas licuado de petróleo comerciales. Existen dos tipos, comúnmente llamados propano y butano. El propano comercial es una mezcla de propano, propileno y otros compuestos. Puede tener hasta un máximo de 30% de butano, 30% de butano. El butano comercial es una mezcla de butano, butilenos y otros compuestos. Puede tener hasta un máximo de 50% de propano. Características del gas licuado de petróleo. Poder calorífico de 20.000 a 25.000 kilocalorías por metro cúbico, según la composición, dependiendo de cómo se componga cada uno de los. Y la composición de estos gases va a depender un poco de el lugar de donde se esté extrayendo. En algunos lugares, en algunos pozos, después del proceso de refinamiento de ese gas, los componentes son de una forma, en otros pozos el componente es de otra forma. Pero fíjense, dijimos que el gas natural tenía un poder calorífico de 4.000 a 9.500 kilocalorías por metro cúbico. Y el gas licuado de petróleo va a 20.000 a 25.000 kilocalorías por metro cúbico, dependiendo de la composición. Eso quiere decir que el poder calorífico del gas licuado de petróleo es mucho mayor que el poder calorífico del gas natural. Densidad relativa, 1,5 respecto del aire. Y acá hay otra gran diferencia con el gas natural. Al ser la densidad relativa 1,5, quiere decir que es más pesado que el aire, por lo que en caso de una fuga, el gas tiende a bajar. Y si ustedes se fijan en todos los detectores de humo y gas que generalmente van a encontrar, por ejemplo, en un estacionamiento de autos, están puestos sobre el techo. Por lo que esos detectores de gas no podrían detectar que hay un escape de gas licuado de petróleo, a no ser que todo el ambiente se inunde de gas licuado de petróleo. En una cochera, normalmente, los autos tienen gas natural, ninguno anda con una garrafa en el baúl, aunque se han visto autos a los que se les ha adaptado una garrafa de esas comerciales con gas licuado de petróleo. Les repito, no es normal y normalmente no se va a encontrar gas licuado de petróleo en una cochera, pero tengan en cuenta que si tienen que detectar gas licuado de petróleo por el motivo que sea, no pueden poner un detector en el techo porque no lo van a detectar nunca, o lo van a detectar cuando todo el ambiente esté inundado de gas licuado de petróleo. Entonces el detector tiene que estar ubicado más a nivel de piso, protegido de alguna forma para que no se rompe,
para que no se rompa, en el caso de que tuvieran que detectar gas licuado de petróleo. Bien, a presión atmosférica y temperatura ambiente, una atmósfera de 20 grados, el gas licuado de petróleo se encuentra en estado gaseoso. Para obtener líquido a presión atmosférica, la temperatura del butano debe ser inferior a menos 0,5 grados y la del propano a menos 42,2. O sea, si yo quiero que el gas licuado de petróleo esté en estado líquido, al butano lo debo someter a una temperatura de medio grado bajo cero y al propano a menos 42,2. En la práctica, mantener esa temperatura para mantener el estado líquido del gas no es fácil. Ustedes cuando van a comprar una garrafa de gas están a temperatura ambiente, sea verano o sea invierno. Si es verano estará a 35, 40 grados, y si es invierno estará a 5, 6, 10, 12, menos 5, como tuvimos el lunes pasado. Entonces, para que ese gas licuado de petróleo esté en estado líquido, lo que debo hacer es someterlo a presión, para cambiarle su estado. Dice, en cambio, para obtener líquido a temperatura ambiente, ahí está, para obtener líquido a temperatura ambiente se debe someter el gas licuado de presión, se debe someter el gas licuado de petróleo a presión. Para el butano, la presión debe ser de más de 2 baras. Para el propano, la presión debe ser de 8 baras. Bien, entonces, sometiendo el gas butano a 2 bar de presión, lo voy a volver a estado líquido. ¿Y por qué necesito tener el gas en estado líquido? A ver, que alguien me responda. Es más fácil de trasladar, transportar. No es el objetivo principal. Puede ser, profe, porque ocupa menos espacio. Claro, fíjense lo que Tiene dice. más densidad, por así decirlo, entonces puedes tener mucho más en menos espacio. Exactamente. Fíjense, 1 litro de líquido se transforma en 272,6 litros de gas para el propano y 237 litros de gas para el butano. Fíjense, un encendedor tiene butano, creo que traen los encendedores, en estado líquido, por lo que el encendedor tiene por lo menos 2 kilos de presión, por eso es que explotan cuando se golpean o cuando les pega un golpe a propósito o cuando les da mucho el sol y está muy lleno. Si yo tengo líquido en vez de gas, estoy aumentando mi capacidad para tener energía en por lo menos 237 veces. Entonces, adentro de una garrafa de 10 kilos, normalmente se le dice 10 kilos, pero vamos a suponer que tiene 10 litros. En una garrafa que tiene 10 litros de gas en estado líquido, tengo 2000 metros cúbicos de gas en estado gaseoso, obviamente. Es por eso que se trata de llevar al estado líquido, para poder almacenar más energía. Imagínense cuánto duraría una garrafa de 10 kilos si tuviera el gas en estado gaseoso. Y no me alcanzaría para hacer un bife, pero pónganle la firma. Lo conecto a una nafe de una hornalla y no me alcanza para hacer un bife. Entonces lo que tengo que hacer para tener disponibilidad de energía o mayor disponibilidad de energía es comprimirlo. Con la temperatura no puedo jugar porque no puedo almacenar una garrafa
a menos 0,5 grados siempre. Aún si se pudiera hacer en la parte de la producción, en la parte de la distribución tendría que llevarse en camiones térmicos, y después debería asegurarse la persona que compra la garrafa que esa garrafa esté por lo menos a menos 0,5 grados. Es imposible de hacer eso. Entonces lo que hay que hacer es presurizar el gas, elevarle la presión, transformarlo a líquido, y una vez que está líquido, lo almacenan en garrafas. Las garrafas pueden ser de 5, 10, 15, y después vamos al tubo de 45 kilos. También el gas que se distribuye para los Zeppelin es gas licuado de petróleo. Bien, efectos de la temperatura. Al aumentar la temperatura del gas licuado de petróleo, que se encuentra dentro de un tanque cerrado, aumenta su presión. Esto es debido a que aumenta la presión del vapor. Por lo tanto, nunca se debe calentar un recipiente que contiene gas licuado de petróleo, y tampoco se debe llenar. ¿Qué pasa cuando calienta un recipiente que tiene adentro gas licuado de petróleo? Como dice en el apunte, empieza a aumentar la presión. ¿Hasta cuándo va a aumentar la presión? Y bueno, dependiendo hasta cuándo lo caliente. ¿Qué posibilidad hay de que ese recipiente explote? Y va a depender primero de la cantidad de gas que haya ahí adentro. Mientras menos gas haya en estado líquido, mientras más vacío esté el recipiente, más temperatura podemos poner sin que explote. Entonces va a depender de cuánto gas tenga el recipiente adentro, de la temperatura que se eleve, y también va a depender, y mucho, de la resistencia que tiene el recipiente que contiene ese gas. Imagínense que yo diseño un recipiente, y espérenme un segundito que les traigo un ejemplo. Vamos a suponer este extintor. Este es un extintor de auto. Vamos a suponer que este extintor tiene un espesor de chapa capaz de resistir, por fórmula, una presión interna de 8 kilos por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si yo a este extintor, olvídense de que tiene polvo químico, esto vamos a suponer que es una garrafa de gas. Si yo este extintor lo tengo con gas licuado de petróleo adentro y lo pongo a que se caliente, internamente va a generar una temperatura. Primero tengo, para que esté en estado líquido, por lo menos 2 kilos. 2 kilos si fuera butano. Tengo 2 kilos. Lo pongo a calentar, la presión va a aumentar a 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llegue a 8, esto va a explotar. ¿Por qué? Y porque el recipiente este que lo contiene no va a ser capaz de soportar la presión interna que tiene el recipiente adentro. ¿Está bien? Si este recipiente, en vez de tener un espesor de pared, vamos a suponer que 8 kilos por centímetro cuadrado es la presión que resiste este recipiente, si tuviera con una chapa de un espesor de 1 milímetro, vamos a suponer, 2 milímetros. Ahora, resulta que yo a este recipiente lo tengo fabricado con un espesor de chapa o sea, el espesor de esta chapa es de 10 milímetros. Una locura, no se fabrica, pero es solamente para el ejemplo. ¿Qué pasaría? Y probablemente no explotaría nunca. ¿Por qué? Y porque nunca voy a llegar a una presión, nunca voy a generar adentro, por más temperatura que tenga esto, tanta presión como para poder romper el recipiente. ¿Está bien? Un encendedor, si está lleno y lo dejo al sol, es probable que en algún momento explote. ¿Por qué? Y porque el recipiente plástico que almacena el gas en algún momento va a colapsar porque no es capaz de resistir esta temperatura. Si el recipiente que lo contiene, en este caso el encendedor, en vez de ser de plástico, fuera de chapa, es probable que ese encendedor, por más sol que le dé, no explote nunca. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es el concepto? O sea,
Al aumentar la temperatura, aumenta la presión interna. ¿Puede explotar? Sí. ¿Pero de qué va a depender? Primero, de la cantidad de gas que haya adentro. Mientras más gas haya adentro del recipiente, más presión va a hacer ese gas, o sea, más va a intentar expandirse, ¿está bien? Al momento de calentarse, cuando lo esté calentando. Entonces va a depender de la cantidad de gas, va a depender de el delta T de temperatura, cuánta temperatura yo le aumente, y también va a depender de la resistencia del recipiente que almacene ese gas. Bien, en una garrafa dice que si no se debe dejar un espacio de por lo menos el 15% del volumen total del recipiente para dilatación del líquido. La densidad y presión de vapor del gas licuado de petróleo varía según la composición. La densidad y peso específicos son mayores que el aire, por lo que el GLP resulta más pesado que este. Por lo tanto, una nube de GLP tenderá a permanecer a nivel de suelo, y de eso ya hablamos antes. El GLP es más liviano y menos viscoso que el agua, ahora está comparándolo con el agua, por lo que hay que tener cuidado ya que puede pasar a través de los poros donde ni el agua, gasoil o queroseno pueden pasar. Bien. Almacenamiento. El GLP se utiliza fraccionado en garrafas y cilindros para usos domésticos, principalmente calefacción y cocina. A lo que se suman las ventas industriales a granel, que es, esas ventas industriales a granel son los Zeppelin de los que hablábamos antes. Hay muchas empresas que están radicadas en lugares en donde todavía no hay gas natural y tienen que abastecerse de gas licuado de petróleo. Generalmente, a ver, hablamos en la primera clase de las empresas de la radicación de una empresa. Si yo voy a necesitar para producir el producto que estoy fabricando gas, y sería un poco raro que me instale en un lugar en donde no hay gas natural. ¿Por qué? Y porque voy a vivir con, primero que voy a encarecer un montón el producto, pero aparte que voy a tener una logística increíble solamente para abastecerme de gas. Entonces, ¿podría haber una empresa en lugares donde no hay gas natural? Sí, de hecho las hay. Pero lo más probable es que esa empresa no utilice el gas natural para el proceso y lo utilice para calefacción de oficinas, para cocinas, para algún termotanque, para las duchas de los baños, o sea, hacer un uso no industrial del gas, sino un uso para servicios solamente, para lo que sería una cocina o unas cocinas, y unas duchas de unos baños o los lavamanos de los baños, pero no para un proceso industrial. Bien, hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, seguimos. Otro tipo de gas. En Argentina esto ya no se utiliza más. Es una técnica de obtener gas bastante vieja, que en su momento fue bastante novedosa y bastante efectiva, que es el gas manufacturado. Se obtiene por procesos de fabricación partiendo de materias primas sólidas o líquidas. Podría ser el gas de hulla, por ejemplo, que antiguamente fue muy utilizado como gas para el alumbrado público. La hulla es un carbón mineral, y al quemar ese carbón mineral se obtiene este gas que se guardaba antiguamente en grandes reservorios y después se distribuía comprimiéndolo un poco con algunos compresores que eran un poco vetustos. Aunque no sepan de fútbol, todos saben que la cancha de San Lorenzo, la que tiene ahora, le dicen el nuevo gasómetro, y ese apodo que tiene la cancha está relacionado con
con uno de estos gasómetros que había enfrente de la cancha de San Lorenzo, la primera cancha de San Lorenzo. El gasómetro es el recipiente, a ver si les puedo compartir. El gasómetro es el recipiente en donde se almacenaba ese gas y era bastante imponente. A ver qué me sale acá. A ver, vamos acá. Ahí comparto. Bueno, ahí le estoy compartiendo la pantalla. Y fíjense, la primera cancha de San Lorenzo. Esto que se ve acá era el gasómetro que estaba enfrente de la cancha. Y es por eso que a la cancha le dicen gasómetro. Bueno, la nueva de ahora, el nuevo gasómetro. ¿Está bien? Si yo pongo acá, ¿por qué le decían gasómetro? Sin embargo, hubo otro estadio no lejos de Boedo que sí se construyó a la sombra de un enorme depósito de gas. Fíjense, respecto de la cancha, el tamaño que tiene este gasómetro. Acá se almacena el gas manufacturado. Esta sería la planta de gas. Para fabricar gas se quemaba carbón de hulla que se importaba. El carbón de hulla es un carbón mineral, es como una piedra. Se usaba en principio para iluminar y luego para cocinar y calefaccionar. ¿Está bien? Acá hay una montaña de carbón de hulla. Eso se quema y la quema de esto, uno de los residuos de la quema, es el gas que se lo capta y se lo almacena en un gasómetro. En 1949 se construyó el gasoducto desde Comodoro Rivadavia y dejó de importar carbón. La cabecera del ducto llegaba a los gasómetros de Alcor. ¿Está claro, no? Bien. Entonces, volviendo a lo nuestro, el poder calorífico de este gas es de 5.000 kilocalorías por metro cúbico, con una densidad relativa de 0,4 a 0,5 respecto del aire. No es tan distinto al gas natural, que vamos de 4.000 a 9.500 kilocalorías por metro cúbico y una densidad relativa de 0,6 a 0,7 respecto del aire. Otro gas manufacturado es el acetileno, es un hidrocarburo cuyo zaraza no tiene color, es un gas altamente inflamable y un poco más ligero que el aire. En estado comercial tiene un olor característico similar al del ajo. El acetileno se obtiene mediante la reacción de agua con carburo de calcio. El acetileno se utiliza para soldar, por acá dice, se utiliza en soldadura y corte, como gas de alta pureza en equipos de espectrometría de masa. El acetileno es el gas que utilizan los que sueldan con soldadura autógena. Se puede comprar ya en un recipiente o se puede fabricar también in situ en un chanchito así, al que se le agrega carburo de calcio, por acá dice carburo de calcio y agua. La reacción del carburo de calcio con agua hace que se fabrique se obtenga de esa reacción química el acetileno. A ver si encuentro acá, seguramente que los han visto, seguramente que los han visto. Carburo de calcio son unas piedritas.
Bueno, no encuentro ninguna fotito, pero en los talleres ya va a haber un montón de estos. Tienen un nombre así en la jerga del taller, que es muy particular. Bueno, no lo encuentro. No hay problema, era solamente a título ilustrativo. Compartiendo, pero voy a compartir. Bien. Peligros del acetileno: disminuye la cantidad de oxígeno disponible y se debe determinar de forma periódica el contenido de oxígeno para existir. Bueno, como todos los gases desplazan al oxígeno y pueden generar una intoxicación por asfixia. Otro de los gases que podemos obtener, el cuarto, hablamos de gas natural, hablamos de GLP, hablamos de gas manufacturado y hablamos de biogás. ¿Y qué es el biogás? O gas de los pantanos. Biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales, pantanos, o en dispositivos específicos que se llaman biodigestores, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos y otros factores en ausencia de oxígeno. El producto resultante es una mezcla constituida por metano en una proporción que oscila entre un 40 a un 70% y dióxido de carbono, conteniendo pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. La producción de biogás por descomposición anaeróbica o sin oxígeno es considerada un modo útil para tratar residuos biodegradables, ya que produce un combustible de valor, además de generar un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico. Y déjenme que les muestre en la planta de tratamientos de efluentes que hay en Córdoba, que se llama Bajo Grande, que está acá en la zona este de la ciudad, sería. Hay grandes biodigestores. Hay grandes biodigestores que deberían tener una llama permanente, que se debería ver desde la circunvalación. Sin embargo, como esa planta está funcionando bastante mal desde hace bastante tiempo, no se ve ninguna llama. Ese gas obviamente que se podría aprovechar tranquilamente,